¿Cómo están, compañeros maestrantes? Y como me lo pidieron, les voy a subir este video de la clase que sería el día de mañana. Es más que nada para que tengan un poquito más en cuenta cuáles son las etapas del procedimiento, y estas son unas diapositivas que encontré para la explicación del nuevo sistema de gobierno de Tamaulipas, porque allá sí hacen este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, vamos comenzando para que ustedes tengan un poquito más en cuenta lo que es este nuevo sistema de justicia penal. El sistema comienza con la investigación no formalizada, que en este caso es con denuncia o querella, como ya les expliqué, en la cuestión de la detención. En 24 horas la investigación se realiza en esta época, perdón, cuando hay detenido son 48 horas. Así que ese es el plazo de la investigación no formalizada, perdón, la investigación con detenido. La que es sin detenido puede ser hasta que prescribe el delito. Lo primero que nosotros hacemos, en este caso hay algo que se llama criterio de oportunidad por parte del agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público dice, este delito no amerita pena privativa de libertad, así que lo primero que vamos a hacer es una audiencia conciliatoria. ¿Para qué? Para tratar de buscar la forma con la cual se pueda acabar el proceso más rápido. Te van a citar a una audiencia conciliatoria y ahí es donde vamos a hacer todo ese merequetengue. La recepción de la denuncia, ¿que es para qué? Para que comencemos con la investigación del proceso penal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense, aquí dice el agente del Ministerio Público o la policía en caso de urgencia, que es cuando hay flagrancia. Se recibe la querella y comienza la investigación. Puede ser con el inicio de investigación, que es recabar indicios, vestigios, ir al lugar o escena del crimen, tratar de recabar testimonios, todo eso, resguardarlo en bodega de evidencias y demás. O no investigar. ¿En qué casos podrías no investigar? En los casos en los que no se investigará sería cuando de verdad se viera de la pura narrativa que no hay nada de delito, que no existe delito alguno como para ser perseguido, que a lo mejor es otro proceso o le falta agotar algún principio o alguna otra situación. Es por eso que dices, ahorita no, mi chavo, pérese. Y la misma autoridad te dice, ahorita no vamos a investigar. Esto puede ser impugnable. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales te dice que cualquier determinación del agente del Ministerio Público puede ser impugnada ante el juez de control. Le llamamos nosotros tutela judicial, así que puedes pedirlo dentro de los 10 días siguientes a que te notifiquen esa abstención. El siguiente paso, o lo siguiente que podría hacer el agente del Ministerio Público es investiga un poco, pero si ve que ya no hay ningún elemento como para llevar a cabo una solicitud de audiencia inicial y poder judicializar la carpeta, la archiva. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos elementos suficientes como para poder volver a abrir investigación y aparte terminar con una judicialización. Esto es algo que, como le estaba diciendo en un principio, criterio de oportunidad. Dice, cuando los hechos denunciados no transgreden el interés público y el ofensor haya reparado el daño a la víctima, el agente del Ministerio Público puede prescindir de perseguir a la persona de la investigación. Esto igual, se puede impugnar si es que el Ministerio Público lo toma en consideración y la víctima ofendido dice quiero seguirle, pero pues, es prácticamente para delitos no graves, son daños en las cosas, como ahí se ve, unas lesiones simples, cuestiones diversas, pero que no sean tan graves. Y este es el otro, inicio de investigación con detenido en flagrancia, que es cuando es sorprendido conforme en este caso, los supuestos del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Cuáles son? Que cuando lo encuentres en el momento, que si lo encontraste en el momento, pero a esta personita, pero huyó, o si tuviste una persecución material ininterrumpida, o sea que sí lo hiciste de verdad la persecución o la investigación, ahí es cuando entra la flagrancia y es la investigación no formalizada, pero de 48 horas, porque es con detenido. Ahora, vamos a la siguiente.
Ya empezamos posteriormente con la investigación formalizada. ¿Cuándo sería esa investigación formalizada? Cuando ya sea el agente del Ministerio Público realiza una solicitud de audiencia inicial, que es la audiencia de imputación, o en su caso, cuando es con detenido, cuando ya se inicia la situación de el control de detención, que es para ratificar la detención legal que supuestamente hizo la agente del Ministerio Público. Pero ya te dice, ¿sabes qué? Ahora sí ya vamos a poder hacer la investigación, pero con en presencia o ante la tutela del juez de control. Presentación ante el juez. Aquí es donde ya vamos a iniciar con la cuestión del control de la detención. Si se ratifica de legal porque dice, porque sí se llevó a cabo ese tipo de detención, prácticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dejarlo salir. Vámonos. Si es que se ratifica de legal, perdón, se queda y se sujeta a la siguiente etapa que es la imputación. En el caso de que no sea legal, puede salir en ese momento. Formulación de imputación es cuando el agente del Ministerio Público le dice al imputado, bueno, anteriormente iniciado, a partir de que pase esta etapa ya se le considera imputado. Así que dice, a ver, entonces, tú estás detenido por esta acción, te denunció tal persona, es un hecho que se persigue como delito por tal código, tú eres autor material, bla, 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 bla. Todo lo que tiene que ser parte de la formulación de la imputación, quiénes te señalan y todo eso. Posterior a ello, tienes oportunidad de declarar. Te dan una oportunidad de declarar o abstenerse. Acuérdense, por principio de presunción de inocencia y además por principio de autoincriminación, si no quiero, no declaro. Si no quiero y no lo puedo hacer, si no tengo ganas de hacerlo, no voy a declarar para nada. Ahora, la vinculación a proceso, ¿qué nos dice? Ahí es donde vamos a, después de escuchar o no escuchar la declaración del imputado, el Ministerio Público va a hacer esa solicitud para ver si esta persona se va a sujetar a un proceso o no, y si hay elementos suficientes para sujetarse a proceso. Aquí viene en el artículo 316 del Código Nacional, cuáles son los elementos para poder llevar a cabo este tipo de vinculaciones. ¿Cuáles serán esos elementos? Que haya habido una imputación, que se le haya dado el derecho a declarar a la persona. Y tercero, que de los antecedentes se desprenda que existe un hecho que la ley señale como delito y una posible participación de la persona. O sea, que exista un hecho que la ley señale como delito, o sea, que exista un delito tipificado y que de esa conducta se desprenda que probablemente la persona lo haya cometido. Así que en este caso, el, el MP, el Ministerio Público, va a narrar los datos de prueba que tiene. ¿Cuáles son esos datos de prueba? La narrativa de hechos, la denuncia de la persona, los testimonios de las de personas que hayan estado declarando en contra de él, una inspección del lugar, un croquis del lugar, cualquier cosa que venga dentro de la carpeta como antecedente de investigación. Y ahí es cuando tú tienes oportunidad de contestar la acusación. En este caso, la vinculación. Puedes hacerlo en un plazo, ya sea de 0 horas, o sea, denuncias al plazo. Que es, ¿sabes qué? Quiero que me resuelvan ahorita. ¿Por qué? Porque pues, la verdad no tiene caso. A mí no me importa lo que me están acusando. Sobres. 72 horas, que es conforme a la Constitución, el mínimo que tienen de tiempo para poder resolver y ampliar término a 144 horas. Porque quiero traer medios de prueba. ¿Cuáles medios de prueba puedo traer? Testimonios,
solicitar a la gente del Ministerio Público ciertos actos de investigación, que quiero que hagan un peritaje, que ordenas al instituto que haga tal cosa, o sea, tienes oportunidad de hacer todo eso, pero antes de que se abra la dilación, esa dilación de 72 o 144 horas, es todo lo que puedes hacer. Así que es lo que les comento. Puedes hacer que te resuelvan esa vinculación en 0 horas, o sea, renuncio al plazo y entramos al debate directamente. 72 horas, nos vamos a pedir ciertos actos de investigación al Ministerio Público o preparo ciertos actos de investigación. Y 144 horas, 144 horas que es amplio el término y necesito más tiempo para investigar. De eso te trata este plazo. ¿Sale? Entonces, después de ello, en cuanto se dé el debate sobre los medios de prueba, la admisión y demás, lo siguiente sería, en este caso, que ya después de desahogados todos los medios de prueba, después de que ya se alegó, se presentaron alegatos finales y demás, el juez va a determinar si se vincula o no a proceso, que son esos requisitos que les había comentado. Así que en ese plazo de vinculación, si es que se vincula, ya seguiremos las demás etapas del proceso. Si no se vincula, pues prácticamente se dejan a salvo sus derechos a la gente del Ministerio Público para que vuelva a solicitar la vinculación y en cualquier momento te pueden volver a citar. O pues igual hacer actos de investigación ya en la agencia del Ministerio Público para que ya no vuelva a pasar. En cuanto se da la vinculación, lo que sigue es el plazo de investigación complementaria, o sea, ya te van a dar oportunidad de que empieces a hacer investigación a ti como procesado ya, porque ya fuiste vinculado a proceso. Así que, ¿cuánto es el plazo que te pueden establecer cuando son delitos cuya pena eh, no sea mayor a 5 años en cuanto a su media aritmética? Son hasta 2 meses. En el caso de que sean delitos que tengan prisión preventiva oficiosa o sea mayor a esa media aritmética, puede ser hasta 6 meses con opción a ampliar los otros 6. Solamente recuerden que si van a estar encerrados en prisión preventiva, también ese plazo les va a contar para que a los 2 años pueda solicitar la variación de medida conforme a la Constitución. Eso igual se los voy a explicar en persona. Y al momento de que se lleva a cabo esta investigación complementaria, seguimos con medidas cautelares. ¿Cuáles son esas medidas cautelares? Son medidas con las cuales se trata de buscar tres cosas, mis alumnos. ¿Qué se trata de buscar? Uno, que no se fugue el imputado. Dos, que no intimide a víctima y testigos. Tres, que no borre o altere evidencia o lugares de los hechos. Así que en este caso, cuando es prisión preventiva oficiosa, pues no tiene manera de alegar otra cosa diferente. Así que ahí sí lo van a dejar en la cárcel. Pero en cuanto a delitos que no tengan prisión preventiva oficiosa, podemos entrar a un debate para checar ciertos datos en cuanto a si nosotros decimos que no se va a fugar, ¿qué es lo que va a hacer? No, ¿qué es lo que vamos a presentar nosotros? Porque también podemos presentar pruebas en ese momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como defensores al momento de que se lleve a cabo un debate sobre medidas cautelares? Le vamos a probar al juez que no se va a fugar. ¿Qué vamos a pedir? Conforme al 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahí vienen las opciones de qué es lo que podemos solicitar. Que vaya a firmar cada cierto tiempo a la penal, que que deje una garantía económica, que no se acerque a la víctima y ofendidos, que no se acerque a ciertos lugares que se frecuentan, que no salga del país, que no salga del estado. O sea, ciertas cosas que te están haciendo ¿qué? Diciendo, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí en el estado para decirte que no me voy a fugar. No me voy a acercar a donde está la víctima porque te estoy diciendo que no voy a presentarme cerca porque no los quiero intimidar. Y tres, no voy a alterar la escena del crimen porque pues
No me voy a acercar a los lugares donde estuvo pasando ella. Así que, punto. ¿Qué vamos a presentar? Pues para decir que no se fugue, un acta de nacimiento, de que tiene a lo mejor hijos, de que tiene un domicilio fijo, de que un contrato de arrendamiento de que está rentando el domicilio, cosas de esas. Que no intimida a víctima de ofendidos, pues prácticamente ahí podríamos decir que estamos lejos del domicilio y que no tenemos necesidad de estar pasando cerca, ni de eso, ni del lugar de donde están las evidencias. Así que se abre un pequeño debate para ver si ponen alguna otra medida alterna a la prisión y así es como se solicita. Al último el juez resuelve y dice, te voy a poner esta y esta y esta porque eso fue lo que dijeron tanto el defensor como el imputado, como el agente del Ministerio Público. Seguimos. Ya después de la investigación se hacen todas las pruebas, se va recabando los medios de prueba, se van haciendo ciertos actos por parte de todos los que figuran en el proceso, defensor, imputado, asesor jurídico, víctima y Ministerio Público, y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Tiene tres opciones el agente del Ministerio Público sobre C, o sea, en realidad pues no existe algún delito que se haya que probar, así que el Ministerio Público mismo dice, ¿sabes qué? Aquí yo no voy a probar nada, vámonos. O suspende el proceso, que es, la vamos a parar un rato, porque pues en realidad este delito no es grave, o en este caso formula la acusación, que es la siguiente etapa del proceso conforme al 211 del Código Nacional, que es, ahí va a decir todas las circunstancias específicas del caso conforme al 333 del Código Nacional. ¿Qué es lo que debe de decir esta acusación? Bueno, vamos a ir por etapas. La causa de sobreseimiento se decreta cuando el hecho no se cometió o los constituye delito y se aprecia claramente la inocencia del imputado. Esto lo puede solicitar el agente del Ministerio Público o también nosotros en su momento. Es conforme al 327 del Código Nacional. Para la libertad o en este caso, pues para que le quiten el proceso. El juez dictará una suspensión cuando el delito que requiera querella previa y esta no fue presentado, pues no hay requisitos como tal para que no pueda darse una suspensión de que le paremos por 6 meses, de 6 meses a 3 años, y que nos pongan prácticamente a prueba. ¿Qué tipo de condiciones son las que podemos poner? No salir del país, casi las mismas situaciones, casi que la medida cautelar. ¿Qué vamos a, si fue por violencia familiar, a lo mejor un curso para este control de ira, que si fue por cuestiones de adicciones o por posesión de algo, que entres a algún curso para que puedas controlar ese deseo de drogarte, cualquier otra situación así. Lo suspenden de 6 meses a 3 años, acabando eso, el delito se extingue. Así que ya no tendrás un antecedente. O podemos irnos también a métodos, que es un acuerdo reparatorio, como lo platicamos al principio. O también podemos pedir que se nos sentencie, que es un procedimiento abreviado. ¿Cuál es este? Es cuando yo le pido a la gente del Ministerio Público que me ponga una pena que sea de la pena mínima hasta una tercera parte hacia abajo, porque yo quiero confesar que sí lo cometí y es un beneficio que tenemos, que se tiene como imputado, de que quieras declarar y decir, ¿sabes qué? Pues sí lo hice, vámonos, pago la reparación, pago la pena que me estén poniendo y ya estuvo ahí. Así que prácticamente podemos decir, nos condenen, tendríamos un antecedente, pero pues también si no tienes otra alternativa, sí lo puedes hacer. O la acusación. El Ministerio Público ahí va a determinar las pruebas que va a arrojar para la audiencia de juicio oral. ¿Qué pruebas voy a desahogar? ¿A quién tengo que llamar? ¿Qué testigos voy a traer? ¿Qué policías? ¿Qué peritos? ¿Qué todo? Y nosotros tenemos que contestar. Las partes tienen que contestar en un plazo. Defensor e imputado, 10 días. Víctima y asesor jurídico, 3 días. Tenemos este tiempo para contestar la acusación en cuanto nos es notificada. Así que aquí es donde vamos a presentar también nosotros, tanto la víctima como el asesor, pruebas o aclarar ciertas cosas que están mal por parte de la acusación del Ministerio Público. Entonces,
Es algo que tenemos que hacer y es la única etapa escrita del proceso penal. Única etapa escrita. Así que es muy importante esta situación. Ahora, etapa de preparación de audiencia de juicio oral, que es la etapa intermedia. El juez va a señalar, después de que todos contestaron la acusación, una fecha cierta para poder llevar a cabo este tipo de audiencias, en la cual se va a debatir qué pruebas se sacan, qué pruebas se dejan, qué pruebas se excluyen, qué pruebas se nulifican o lo que sea. Tiene que ir, dice, 15 días antes, el ofendido puede constituirse como acusador coadyuvante y de tal carácter tendrá la facultad de señalar vicios formales y materiales del escrito de acusación, requerir corrección, ofrecer pruebas que estimen necesarias para la acusación y acreditar la existencia del monto de la reparación. ¿Esto con qué? Con medios de prueba. Y ahora vamos a entrar a la audiencia de intermedia, que es el debate que vamos a hacer para poder llevar a cabo, en este caso, la exclusión de medios de prueba conforme al artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué dice ahí? ¿Cuáles son las causas de exclusión? Las causas de exclusión, conforme a la fracción primera, pueden ser sobreabundantes, o sea que ya son muchas pruebas refiriéndose a lo mismo, innecesarias, o sea que pues, no tiene razón de ser el desahogarlas, o impertinentes, no tienen nada que ver con los hechos controvertidos, o ya en este caso pueden ser cuestiones de violaciones de derechos humanos, a lo mejor que una prueba no se supo cómo es que se sacó de una bodega de evidencias y pudo haber sido alterada, cuestiones de esas, pero estas son el artículo con el cual se van a debatir si las pruebas se sacan o no, o se debaten o no. Si es que se van a desahogar en la audiencia de juicio oral o no se van a desahogar. Vamos a la siguiente. Después de eso, cuando debatimos todas las pruebas y demás, sale al final un auto de apertura a juicio oral, que es prácticamente el guión que van a desahogar los jueces, el tribunal colegiado o, en este caso, tribunal unitario, que es un solo juez, en el cual se desahogarán todas esas pruebas que ya anteriormente debatimos y si fueron admitidas por el juez de control. Cambiamos a otro juzgador y es cuando ya se va a llevar la audiencia de juicio oral. Dice, debe de ser una audiencia continua, concentrada, oral y pública, que se llevará por un tribunal que es por 3 jueces. Ahorita ya hay tribunales o pueden ser tribunales unitarios, uno solo. El presidente verificará la presencia de las partes, peritos, testigos, todos tienen que estar en la audiencia. Si falta alguno, ya sea se podría hacer el diferimiento para señalar nueva fecha o pues depende quién lo elija o quién es el que haya tenido que ofertar esa prueba, puede prescindir de esa prueba y desistirse o en su caso prácticamente solicitar medidas de apremio como para ir por él. ¿Cómo sería esa medida de premio? Si a mí, Ministerio Público, me hace falta un testigo y es importante, puedo solicitar que lo traigan por comparecencia, o sea, la policía se lo traiga. El agente del Ministerio Público y el defensor y el asesor jurídico van a dar su teoría del caso, sus alegatos, perdón, de apertura. O sea, prácticamente van a decir qué es lo que intentan probar. El agente del Ministerio Público va a decir qué es lo que busca probar con sus medios de prueba y cuál es la teoría del hecho ilícito que cometió supuestamente el imputado. O sea, va a tratar de dar como una sinopsis de lo que va a ver en la audiencia el juez. El defensor, pues, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Ya sea si tiene una defensa activa, o sea, presentando medios de prueba, va a presentar su teoría del caso y qué medios de prueba va a utilizar para llevar a cabo esa convicción al juez. O, en su caso, si es defensa pasiva, nada más, pues decir que la teoría del caso del Ministerio Público no va a poder ser acreditada y ya, punto, es todo. En cualquier momento podemos declarar como imputados y empezamos con el desahogo de las pruebas. Eso ya vamos a entrar un poquito más adelante cuando tengamos
tiempo para ir desahogando esos medios de prueba. Les recomiendo que vean algunos de mis videos para que vayan viendo cómo es que se ofertan los testimonios y todo eso. Así que primero, los que van a desahogar medios de prueba son el Ministerio Público, luego el asesor jurídico y luego el defensor. En ese orden se van a llevar. Después de que todos y cada uno de ellos llevan el desahogo, sigue lo que es los alegatos de clausura, que es como un resumen de todo y es donde van a debatir, pues, a qué le van a restar este valor probatorio los jueces o a qué le van a dar importancia. Es como el resumen de todo y ahí vamos a atacar las pruebas y desahogos de todo lo demás que se haya desahogado en ese momento. Y después nos vamos a la resolución, que es, pueden, pueden en este caso pedir un tiempo de 2 horas, 1 hora, 2 horas creo, o hasta 24 horas para dar el resultado al siguiente día. Deben de estar prácticamente en este caso en sala o pues se van y regresan a su casa. Pero esto lo hacen con el fin de poder retroalimentar y ver qué es lo que pueden resolver. Así que al final, ¿qué es lo que tienen que hacer? De emitir su resolución o su fallo. Lo tienen que hacer en audiencia pública. ¿Cómo tienen que fundamentar ya sea su fallo absolutorio o condenatorio? Así que ahí es donde se va a desahogar todo eso. Es donde va a decir, si es absolutorio, en inmediata libertad tiene que quedar el imputado, o si es condenatorio, pues tendríamos que ser citados a una audiencia en 5 días más para algo que se llama individualización de sanciones y reparación del daño, que es, ustedes saben que hay una media entre un delito de que es de 10 a 20 años de prisión. Pues con los desahogos de las pruebas, las circunstancias y todo lo que vimos, se puede llevar ya sea de entre 10 a 20 años, puede ser 15, 14, 13. Tenemos una gama de opciones que el agente del Ministerio Público tendría que llevar a cabo ciertos manifestaciones como para llevar a cabo que el juez tenga una convicción de que sea más pena de la que puede ser la mínima. O sea, a lo mejor nada más le alcanzó para condenar, pero no se ve que sea grave o que pueda subir la pena un poco más hasta ahí. ¿Sale? Entonces, después de eso, de individualización, hay una audiencia pública que es la de lectura de sentencia, que pueden ir las partes o no, pero el juez de todos modos ya tendría que tener la redacción de su sentencia para esa fecha, porque a partir de la redacción de la sentencia y la lectura, comienza el término de 10 días para impugnar, apelar esa resolución. En este caso ya entramos a ejecución de sanciones, eso ya no, pues ya no sería factible verlo en este momento, sería más adelante. Pero muchachos, muchachas, les voy a subir este material para que lo tengan en cuenta y esperemos que les haya agradado la clase. Yo espero verlos el próximo cuatrimestre. Cualquier cosa queda a sus órdenes y ya saben que soy su servidor amigo. Que tengan una excelente tarde.